Si digo Porsche, a todo el mundo le vienen a la cabeza ideas como lujo, rendimiento o un diseño que es inconfundible. Pero claro, detrás de este icono mundial se esconde una historia de lo más compleja. Una historia que se forjó literalmente entre los escombros de la Segunda Guerra Mundial y con un pacto, digamos que bastante oscuro en su mismísimo origen. Y aquí es donde surge la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que una marca con unos orígenes tan controvertidos, tan ligados a uno de los regímenes más oscuros de la historia, no solo consiguiera sobrevivir, sino que acabase convirtiéndose en un símbolo global de éxito? Pues para entender este viaje increíble, tenemos que rebobinar e irnos al principio de todo. Vamos a empezar por el principio, como tiene que ser. Y es que la historia de Porsche es la historia de su fundador, Ferdinand Porsche. Un ingeniero absolutamente brillante, sí, pero cuya ambición le llevó a forjar alianzas, como poco, problemáticas. A ver, la carrera de Ferdinand Porsche fue sencillamente meteórica. Desde muy joven se le reconoció como un genio. Fijaos si era un genio que ya en 1901 había construido el primer coche híbrido del mundo. Después de trabajar para gigantes como Mercedes, fundó su propia empresa. Pero el encargo que de verdad iba a cambiar su vida y la historia le llegó en 1934. Y fue un encargo que, después de la guerra, le pasaría una factura altísima. Este encargo, que venía directamente de Hitler, era muy claro. Había que crear un coche para el pueblo, un Volkswagen. La idea era un vehículo sencillo, resistente y barato, que cualquier familia alemana se pudiera permitir. ¿El resultado? Pues el prototipo de uno de los coches más famosos de la historia, el futuro escarabajo de Volkswagen. Pero ojo, la relación de Porsche con el régimen nazi fue mucho más allá de un simple encargo de un coche. Se afilió al partido nazi y también a las SS. Su genio como ingeniero se puso al servicio del ejército, diseñando tanques tan temibles como el Tiger. Y lo más grave de todo, en sus fábricas se utilizó mano de obra forzada de prisioneros de guerra, un crimen por el que acabó en la cárcel, aunque, finalmente, nunca llegó a ser juzgado formalmente por ello. Bueno, Alemania pierde la guerra y claro, la empresa y el nombre de Porsche están por los suelos, en ruinas. Pero de toda esa destrucción iba a surgir un nuevo comienzo, esta vez liderado por la siguiente generación de la familia. Y aquí es donde entra en juego su hijo, Ferry. Mientras su padre está en una cárcel francesa, Ferry tiene una especie de epifanía. Su visión no era un coche para las masas, sino algo mucho más personal. Se dio cuenta de que el coche que él quería, el de sus sueños, simplemente no existía. Un deportivo que fuera ágil, fiable, con buenas prestaciones, pero sin un precio desorbitado. Y pensó, si no existe, pues lo fabrico yo. Y fíjate, de esa idea tan personal nace el Porsche 356, que es el primer coche que oficialmente lleva el nombre de la marca. Y sus orígenes no podían ser más humildes, ¿eh? Se montó en un viejo aserradero en Austria. Para hacerlo, Ferry tiró de lo que tenía más a mano, un montón de piezas del Volkswagen Escarabajo de su padre, la suspensión, la caja de cambios y, lo más importante, esa configuración de motor colgado por detrás del eje trasero. El 356 fue todo un éxito, la verdad, pero la empresa necesitaba un sucesor, algo más moderno. Y así, en 1963, llegó el coche que iba a definir a Porsche para siempre. Ojo, que aquí viene una curiosidad que a lo mejor no todo el mundo conoce. El coche iba a llamarse 901. De hecho, se llegaron a fabricar 82 unidades con ese nombre. ¿Qué pasó? Pues que Peugeot protestó porque ellos tenían los derechos de los nombres de 3 cifras con un 0 en medio. Así que, de una forma muy práctica, en Porsche simplemente cambiaron el 0 por un 1 y así, casi por casualidad, nació la leyenda del 911. Pero claro, el 911 nace con una, digamos, peculiaridad de ingeniería que va contra toda lógica. Casi cualquier experto te dirá que para un deportivo lo ideal es un motor central, para que el peso esté bien equilibrado. El 911, sin embargo, heredó el motor trasero del escarabajo. Y no fue una decisión de ingeniería pensando en el rendimiento, sino en la sencillez y en que era barato. Un defecto de nacimiento que Porsche se pasaría décadas perfeccionando hasta convertirlo, irónicamente, en su mayor seña de identidad. A pesar de que el 911 se convirtió en un ícono, la historia de Porsche no ha sido un camino de rosas, ni mucho menos. La empresa ha tenido crisis financieras tan bestias que en más de una ocasión estuvo al borde, pero al borde de verdad, de desaparecer. Llegamos a finales de los 70, principios de los 80, y la cosa se pone muy, muy fea. Las ventas se desplomaron y por primera vez la empresa perdió dinero. La dirección, presa del pánico, tomó una decisión que hoy nos parece una locura. El 911, que consideraban ya anticuado y muy caro de modernizar, se iba a dejar de fabricar. Se acababa. Pero justo cuando todo parecía perdido, aparece un nuevo director general, un estadounidense llamado Peter Schutz.
y protagonizó una escena que es pura leyenda en la empresa. Entró en el despacho del ingeniero jefe, vio el gráfico que marcaba el fin de la producción del 911, cogió un rotulador y, sin decir nada, alargó la línea de vida del modelo más allá del papel por toda la pared. El mensaje era clarísimo. Mientras él estuviera allí, el 911 no iba a morir. Vale, salvar el 911 fue un gesto increíble para la moral, pero la empresa seguía necesitando dinero, y rápido. Y la salvación vino de dos modelos que nadie se esperaba. Primero el 924, un deportivo más asequible que Porsche había diseñado para Volkswagen y que acabó recomprando. Y años más tarde, ya en los 90, llegó el Boxster, un roadster de motor central que fue un éxito de ventas brutal y le dio a la compañía el oxígeno que necesitaba para no ahogarse. Mientras la empresa luchaba por sobrevivir en los despachos, en los circuitos estaba haciendo todo lo contrario. Estaba forjando su leyenda. Porque para una marca de deportivos, donde de verdad se demuestra lo que vales, es en la pista. Las victorias no solo daban prestigio, demostraban que su ingeniería era superior. A ver, que se quede grabado este número. 19. 19. Ni más ni menos. Ese es el número de veces que Porsche ha ganado la carrera de resistencia más dura, más famosa y más prestigiosa del mundo, las 24 horas de Le Mans. Es un récord absoluto. Ninguna otra marca se le acerca siquiera. Fue en la pista donde Porsche cayó a todos los críticos y demostró que su dichoso motor trasero no era un defecto, sino una ventaja que sabían explotar como nadie. Y este dominio se construyó sobre máquinas que son auténticas leyendas. El 917, una bestia que en los años 70 pasaba de los 370 km/h. Los 956 y 962, que fueron prácticamente imbatibles durante toda la década de los 80. Y mucho más reciente el 919 Hybrid, que llevó la tecnología híbrida a la victoria, demostrando que Porsche seguía y sigue a la vanguardia. Toda esa herencia de las carreras, esa mística de la competición y esa increíble capacidad para sobrevivir nos trae al Porsche de hoy en día, una empresa que es más exitosa y rentable que nunca. Y lo consiguieron, una vez más, con una estrategia que en su momento fue súper controvertida. A principios de los 2000, con las finanzas otra vez en un punto delicado, Porsche volvió a romper todos los esquemas. Hizo algo que para los puristas de la marca era una auténtica herejía. Una marca de deportivos puros iba a fabricar un todoterreno. El Cayenne fue recibido con burlas y un escepticismo tremendo, pero se convirtió en un éxito de ventas tan monumental que cambió la empresa para siempre. Y es que este gráfico, vamos, no puede ser más claro. A día de hoy, los coches que más vende Porsche no son sus deportivos, son sus dos SUV, el Cayenne y el Macan, que es más pequeño. Entre los dos generan la mayor parte de los ingresos, y lo que es más importante, los beneficios que permiten financiar el desarrollo de joyas como el 911. El éxito del Cayenne fue tan masivo que abrió la veda a una expansión sin precedentes. Ahora Porsche también vende el Panamera, una berlina de lujo con 4 puertas, y el Taycan, su primer coche 100% eléctrico. Esto demuestra una vez más que la marca no tiene ningún miedo a evolucionar con tal de sobrevivir y triunfar. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, a la gran duda. Es innegable que los SUV salvaron a Porsche y que gracias a ellos se pueden permitir seguir desarrollando deportivos increíbles. Pero, al hacerlo, ¿ha perdido la marca su esencia, su alma? Es una pregunta que resume a la perfección la historia tan fascinante y contradictoria de Porsche. Un viaje que empezó en un oscuro proyecto nazi y que, para convertirse en el ícono global que es hoy, tuvo que reinventarse y, quizá, traicionarse un poquito a sí mismo para poder sobrevivir.